Bienvenido, que el Señor te bendiga. Yo soy Alfredo Andrade, pastor de la iglesia Mies, acá en Sherbrooke, Canadá. Te doy la bienvenida a esta segunda sesión del estudio que hemos iniciado llamado La Semana Santa. Habíamos estado escuchando y leyendo en el libro del profeta Daniel acerca de una profecía que Dios le dio de 70 semanas determinadas o de alguna manera preparadas para su pueblo. Estas 70 semanas están divididas en tres partes. Una es una semana de años, 49 años. La otra es una última semana de años, que vendrían siendo 7 años, que estaría también determinada para Israel. Todas están determinadas para el pueblo judío. Estamos también hablando de 62 semanas, que son las semanas que están determinadas desde el tiempo de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe. Y estábamos viendo en el capítulo 9, verso 24, vamos a retomar esta lección, que dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay algo interesante que quiero resaltar en esta clase, que específicamente no solamente están determinadas para el pueblo de Dios, sino también para la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad capital del pueblo judío. Aquí nos habla algo importante, porque Jerusalén estuvo prácticamente casi 2000 años en poder de manos gentiles. Es decir, en otras palabras, no estaba ocupada, gobernada, dirigida, pero sobre todo espiritualmente siendo llevada por el pueblo judío. Allí habitaron de diferentes tribus, de diferentes naciones, hasta tal punto que hasta el año 1948, el día 14 de mayo de 1948, la ONU declara oficialmente que Jerusalén, Israel, es la tierra del pueblo de Dios, del pueblo judío. Después de esto empezamos a ver una serie de guerras, de problemas que se vinieron sobre el pueblo de Israel, pero eso no es lo que vamos a tomar el día de hoy como referencia, sino lo que dice la palabra de Dios acerca de Jerusalén. Jerusalén nuevamente fue habitada y dirigida por el Estado judío. Nuevamente viene a estar el gobierno y la dirección de esa nación en manos del pueblo de Dios. 1948 y para el año 2018 se cumplieron 70 años de que Israel nuevamente ante los ojos del mundo es el pueblo de Dios y su capital Jerusalén. Entonces, cuando esta revelación les da a Daniel, Jerusalén está destruida por Nabucodonosor. Había venido en el año 586 a.C. a destruir la ciudad, dejó la ciudad desolada. Los únicos habitantes que quedaron allí prácticamente fueron los pobres de la tierra, agricultores, campesinos, unos que otros pastores. Jeremías el profeta se quedó ahí en Judea para acompañarlos, mientras que su compañero profeta Ezequiel es llevado al cautiverio hasta Babilonia. Pero ahí Daniel empieza a crecer en edad, porque cuando es llevado en el año 606 es un joven de aproximadamente 14, 15 años de edad, descendiente de la realeza, con una educación muy especial, porque era un hombre que conocía de idiomas, de historia, de ciencia, pero aparte de eso y sobre todas las cosas tenía la presencia de Dios. Era un joven que amaba a Dios, que temía al Señor, que gustaba de adorar a Dios y guardar las ordenanzas de la palabra de Dios, de la Torá. De esta forma, Daniel ahora le es dada una profecía, y él confirma esta profecía en los rollos que estaban escritos del profeta Jeremías. En este momento se da cuenta que el tiempo se está acercando. Y la revelación básica, la columna vertebral de la profecía bíblica y de la escatología, está muy basada en estas 70 semanas. Aquí el Señor le muestra que está por dar el inicio de estas 70 semanas con la orden de reconstruir Jerusalén y el santuario. Hablaremos más adelante acerca de las tres retornos de la dispersión o del cautiverio, los retornos a Jerusalén. No es el tema de hoy, pero lo vamos a tratar más adelante. Lo que quisiera en esta mañana
compartir con ustedes es que la palabra de Dios nos dice en el verso 24 que estas semanas están determinadas sobre el pueblo, sobre la ciudad, pero para terminar la prevaricación. La prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Esto era el plan de Dios para poder redimir al hombre de la maldición del pecado. Desde que el hombre pecó allá en el huerto del Edén y la desobediencia vino a marcar espiritualmente y para muerte la vida de Adán y Eva y por consecuencia la del destino de todos nosotros, que nacemos con esa marca del pecado, con ese ADN que está incrustado ahí en nuestro ADN del pecado, que nos induce a la mentira, a la rebeldía, al distanciamiento de Dios. Llega un momento en la vida de una persona, de un joven, que empieza a rebelarse, empieza a manifestarse ese pecado que hay en nosotros. Y para ponerle fin a ese pecado era necesario que viniera un cordero inocente, sin mancha y sin pecado, para poder expiar el pecado, para poderle poner fin al pecado. Porque de otra manera el pecado sigue y sigue y sigue trascendiendo, marcando la vida de toda la humanidad. Y como dice la palabra de Dios, que todos somos pecadores. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien. Todos nos descarriamos como ovejas, cada uno buscó por su camino. Y eso es lo que nos ha sucedido a toda la humanidad, que hemos hecho nuestro camino a nuestra manera, nuestra vida la hemos dirigido como hemos querido y nos hemos alejado de Dios. Mucha gente en estos días de Semana Santa es cuando piensa en que es un tiempo de reconciliación. Se nos enseñó equivocadamente que la preparación de la Pascua es la Cuaresma, cuando inicia exactamente un día después de que termina el carnaval. Fíjense nada más la relación que tiene el pecado tan extraña, tan incierta, tan oscura, que después del carnaval, que es cuando la gente le da vuelo a la carne, porque eso quiere decir carnaval, vuelo a la carne. Cuando la gente en diferentes partes del mundo, ahora ya prácticamente no se necesita tener un puerto, una playa, un mar para tener pretexto de hacer carnaval. Inicialmente los carnavales más famosos del mundo pues eran el Río de Janeiro, el carnaval de Nueva Orleans, el carnaval de Mazatlán, el carnaval de aquí, el carnaval de allá, que en estos lugares era donde se daba rienda suelta al pecado, a la carne. Por eso carnaval quiere decir vuelo a la carne. Y entonces exactamente después de que la gente le da vuelo a la carne y andan bailando y andan drogándose y andan teniendo relaciones sexuales ilícitas, es cuando más casos de contagio de SIDA y muertes y homicidios y violaciones se dan en el mundo. Es cuando la gente empieza a pensar en reposar, en tener un reencuentro con Dios. Y exactamente al día siguiente del martes de carnaval, que es cuando termina el carnaval, entonces la gente empieza la Cuaresma, es decir, hoy no comemos carne, todo está ilícito para nosotros, así que comemos puro pescado y camarón. Y los que venden este tipo de carnes de mar pues se dan vuelo, aumentando los precios, y es cuando hacen, como quien dice, su agosto. Pero el separarse de la carne no es dejar de comerla. El separarse de la carne no es un periodo de 40 días. El separarse de la carne es vivir para Dios. Es decirle a los deseos que tú y yo tenemos muy escondidos dentro de nosotros y que todo el tiempo están luchando para hacer su voluntad, es matar la carne. Y la única manera de matar la carne es crucificándola. Porque dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjate cómo vuelve a decir la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Después de los 40 días de la Cuaresma, entonces es cuando la gente vuelve a comer y vuelve a celebrar entonces la Semana Santa. Es cuando da inicio la Semana Santa. Nada de esto es cierto, amigo y hermano que me escuchas. Lo importante no es guardar 40 días de no comer cochinito, de no comer chicharrón, de no comer steaks, T-bones y toda esa clase de hamburguesas, ahora verdad que vienen de diferentes carnes. No, abstenerse de la carne es dedicarle tu vida a Cristo. Te espero en la siguiente sesión. Que el Señor te bendiga.